Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos al webinar Creatividad para Invertir. Hoy vamos a explorar el valor de la creatividad como capital en el diseño de nuevos modelos de negocio en emprendedores y organizaciones de todo nivel. Vamos a presentar una propuesta que replantea la relación de la creatividad y el emprendimiento. En esta oportunidad nos acompaña Sergio Terry, quien es CEO de Houdini. Sergio es emprendedor y creativo con 16 años de experiencia. Hola, ¿me escuchas, Geraldi? Estrategias de comunicación digital y creatividad para algunas de las marcas más valiosas del Perú, como Bacus, Alicor, PCP, Falabella, entre otras, y ha obtenido además importantes reconocimientos, entre los que destacan un León de Cannes, 12 premios EFI y 6 Ojos de Iberoamérica. Durante el webinar pueden dejar sus preguntas en la opción de Q&A. Estas se van a responder al final de la ponencia y también vamos a pasar una encuesta para que nos den su feedback y podamos seguir mejorando. Sin más preámbulos, lo dejo con Sergio. Bienvenido nuevamente y muchas gracias por estar aquí. Hola, hola Geraldi, gracias por la introducción y gracias a todos los que se están conectando hoy día en esta segunda sesión del webinar. Bueno, nada, voy a comenzar compartiendo mi pantalla para que puedan seguirme. Les pediría si me pueden confirmar que se puede ver bien. Sí, Sergio, se puede ver bien. Perfecto. Un segundo. Bueno, nada, la intención de esta primera sesión, de esta segunda, perdón, sesión, es que podamos explorar un poco más qué significa la creatividad para invertir. Y bueno, quería empezar presentándoles esta persona, ¿no? Este hombre que ven en la pantalla, que tiene una mirada medio misteriosa, incluso hasta cierto punto siniestra, fue Harry Houdini. Y a diferencia de lo que muchos creen, Harry no era un mago. De hecho, Harry no creía en la magia. Harry se consideraba un escapista. Y su arte básicamente consistía en eso, en escapar de cualquier impedimento que se le ponía encima. Hablamos de impedimentos de todo tipo. Desde sus shows básicamente consistían en escapar de cajas fuertes, de cadenas atadas y de muchos otros obstáculos en los que incluso llegaba a poner su vida en peligro. Solamente anecdóticamente muchas personas creen que Harry Houdini murió ahogado, murió en alguno de sus actos, pero no fue así. Harry, de hecho, murió en una peritonitis. Entonces, no como muchos creen que en realidad murió, digamos que en su ley, pero no, Harry no murió así. Y nunca, entonces, uno de sus actos tuvo una falla fatal. Y la gran pregunta que siempre, al menos yo me hacía cuando empecé a indagar un poco más sobre la vida de Harry Houdini, era qué lo motivaba, ¿no? A hacer a poner su vida en peligro, a meterse, a hacer estos actos ciertamente espectaculares, pero que claramente también eran riesgosos. Y esta frase es probablemente de sus frases más famosas, y yo diría que además es la explicación más sencilla al propósito que tenía Houdini, ¿no? Él dice: en mi mente reside la llave que me hace libre. Y es justamente lo que yo creo que él buscaba, demostrar que la libertad reside en la mente, no necesariamente en lo físico. ¿Y cuánto sentido cobra esto hoy? ¿No? Porque ¿cuántos, después de vivir 4 meses, una de las cuarentenas más estrictas que han existido en el mundo, en el Perú, si en la mente, como dice Harry, reside nuestra libertad,
una primera pregunta que planteo es ¿qué tan libres realmente somos? ¿No? ¿Realmente nuestra mente nos está permitiendo hoy ser libres? Harry vivió a inicios del siglo XX, en medio de la Gran Depresión. Bueno, su familia era una familia inmigrante de húngara, y al llegar a Estados Unidos, empezó sin dinero, empezaron sin relaciones, él solamente tenía un talento. Y Harry fue sobre todo un showman, y además un gran emprendedor. Y no solo era el protagonista de los actos de los que él ejecutaba, era también el chico de marketing, el chico de PR, el chico de finanzas, era su propio gerente. Él era todo en su compañía, ¿no? Él tenía muchos roles. Aquí en esta diapositiva que pueden ver en el centro está uno de los clásicos afiches de Houdini, de cómo se anunciaban sus actos. Pero él creó toda una estrategia alrededor de cómo presentar sus actos porque sabía que simplemente mostrar esto y compitiendo con tantos otros ilusionistas de esa época, no necesariamente iba a ser el más popular o no iba a destacar. Entonces lo que él hizo fue crear un método en el que se planteaba un reto públicamente, y como si alguien más se lo estuviese haciendo a él, como si alguien más lo retara, y luego él respondía esos retos diciendo challenge accepted by Houdini, ¿no? Entonces él mismo creaba su marketing, era una persona que entonces yo creo que sobre todo y por encima de ser un escapista, por encima de ser un showman, por encima de ser un emprendedor, era un creativo, ¿no? Y yo creo que en el desarrollo justamente de esa capacidad, de esa habilidad que tuvo Houdini en su creatividad, encontró lo que buscaba y lo que seguramente buscamos todos hoy, ¿no? Que es la libertad. Entonces, una pregunta es, ¿qué tenemos hoy en común con Harry Houdini? Creo que hay varias cosas en las que podemos coincidir con él, pero creo que la principal es esta, y es que todos somos creativos. Y es bien interesante hablar de esto porque en realidad muchas personas creen que no todos necesariamente son creativas, son personas creativas. Pero eso no es cierto, porque es parte de nuestra genética y nuestra condición humana. De hecho, ser creativos nos distingue de otros seres en la Tierra, los cuales no dejan de ser necesariamente creativos. Los animales, las plantas son una demostración de su capacidad de evolución y adaptación, y por ende también de alguna forma crean y son creativas para poder adaptarse sobre todo. Sin embargo, a diferencia de los animales y de las plantas y otros seres vivos, los humanos tenemos la capacidad de construir sobre las ideas de otros. Eso hace a nuestra especie absolutamente creativa, porque somos capaces de generar tecnología, porque en base a la construcción por encima de las ideas, podemos lograr grandes descubrimientos, podemos lograr grandes avances con el fin de crear. Y yo creo que este fue el gran capital de Harry Houdini. Ha sido el mío también cuando empecé este negocio, como les conté en la sesión de la semana pasada, sin necesariamente tener todos los recursos que otras personas podían tener. Y también creo que en este momento es esa capacidad que hoy todos tenemos y es un gran, gran capital. Y es justamente como a mí me gusta llamarlo, capital creativo. Y considero que hoy el capital creativo que llevamos dentro de nosotros es además la inversión más segura en la que podemos hacer. De hecho, la creatividad ha pasado en los últimos años de ser un nice to have para convertirse en un must have. Es algo que yo deseaba tener y que sería bonito tenerlo para que realmente se convierta en algo que debo tener. Y además, el capital creativo ha dejado de ser simplemente un lujo de algunos
de algunas personas, escritores, artistas, etcétera, para convertirse en una habilidad que todos necesitan para sobrevivir. Sin embargo, hay un dato bien curioso mientras diseñaba esta presentación con el que me crucé, y es que el 75% de personas de los países más desarrollados del mundo no se consideran creativas. Y aquí es interesante, ¿no? Porque hablamos primero de cómo la creatividad es parte de nuestra genética, es parte de nuestra naturaleza humana. Está absolutamente comprobado que nos diferencia de otras especies por esta capacidad de poder crear sobre ideas y además construir sobre ellas tecnología. Y estamos rodeados de creatividad. Sin embargo, las personas no se consideran creativas. Creo que hay muchas dimensiones para poder responder esta pregunta. Creo que pero en mi opinión creo que hay una forma más rápida, puntualmente, que tiene que ver con nuestra expectativa de lo que significa ser creativo. Creo que tenemos una expectativa y una visión muy alta de las personas creativas. Steve Jobs es creativo, ¿verdad? Creemos que tenemos una expectativa muy, muy alta de lo que implica ser creativo. Algunos, por ejemplo, creen que ser creativo es ser un artista o tener un rol en el mundo artístico. Digamos, haber pintado un cuadro famoso como Picasso. Quizá haber escrito un bestseller, ¿no? Como El Código Da Vinci de Dan Brown. O también ser Beyoncé. Entonces, digamos que la creatividad algunas personas lo conciben así, como tener alguna relación y asociación con el mundo artístico, ¿verdad? Otros creen que para ser creativo, que un creativo se ve así, ¿no? Como alguien que está constantemente influenciado por sustancias tóxicas, y diría que eso es muy común, de hecho, pensar que el mundo creativo, por ejemplo, en la publicidad es así. No lo voy a negar ni afirmar, pero no es necesariamente un influenciador para tu creatividad. Otros creen que ser creativo significa ser muy extrovertido, muy colorido, muy carismático, estar constantemente alegre, ser gracioso, chistoso, tener sentido del humor. Incluso a nosotros como agencias creativas se nos encasilla tener siempre que usar estos elementos para definirnos como creativos o no. Entonces, pero ser creativo entonces no es ser un artista, tampoco es ser un consumidor de drogas, ni tampoco significa ser una persona necesariamente extrovertida. Como les digo, de hecho, en nuestra industria, en el mundo de las agencias de publicidad, estamos muy encasillados en que dentro del capital creativo que tenemos, sea que tenga que ser tradicional y se aplique básicamente en estos tres grandes rubros, ¿no? El capital creativo se puede aplicar al marketing o se debe aplicar a la publicidad o al branding, a la creación de marcas. Pero en realidad no es así. Creemos que si bien esto era hasta hace pocos años, o mejor dicho, se nos limitaba hasta hace pocos años a que nuestra creatividad y nuestros servicios estén enfocados en estas áreas, hoy también la creatividad que, por ejemplo, hacemos en la agencia en Houdini, la llevamos a muchas otras áreas del negocio y creemos, de hecho, que la creatividad tiene la capacidad y necesidad de impactar en muchos otros aspectos. Hablamos de la experiencia, hablamos de la distribución, hablamos de servicios, hablamos de cultura, de innovación, de producto, de modelos de negocio, de propuestas de valor, de logística, de finanzas. En realidad, el capital creativo tiene que llevarse a muchos otros niveles. Por eso es que ha dejado de ser simplemente un lujo para convertirse en una capacidad que es necesaria para poder sobrevivir. Entonces, ese es el journey más básico de la interacción de una persona con una marca. ¿Ok? Digamos que me encuentro con una propuesta de valor, luego nace un interés en ese producto o servicio y finalmente tengo una experiencia o calificación con este servicio. Hablemos, por ejemplo, de, digamos, una hamburguesa. Veo una propuesta de valor en la calle, me genera un estímulo visual o simplemente tengo ganas de comerme una hamburguesa
Y ahí entra la propuesta de valor a decirme cuál es rápidamente el cerebro es tan rápido en tomar esas decisiones, que simplemente dice, ok, voy a ir por una u otra hamburguesa. Luego tengo interés en comprar el producto o servicio, lo compro, lo disfruto y finalmente tengo una experiencia que normalmente hoy la voy a calificar y seguramente hasta la voy a comentar en redes sociales, principalmente si es negativa. Entonces, digamos que esta es la forma más común como una persona interactúa con un producto o servicio hoy, ¿verdad? Vamos a ver cómo el capital creativo del que venimos hablando, ese capital que todos llevamos dentro y que es capaz de transformar cualquier industria y no solamente limitarse a aspectos o áreas creativas y artísticas, tiene también la capacidad de poder instalarse en cualquiera de estos otros momentos del journey de interacción entre un producto, servicio y una marca. Y vamos a hablar puntualmente de la primera, que es Airbnb. Este es un ejemplo bien interesante. Airbnb, todos seguramente están familiarizados, o bueno, la mayoría quizá conocen o no de Airbnb, pero es una plataforma. Digamos que Airbnb se puede definir hoy como el hotel más grande del mundo sin cuartos de hotel. O al menos eso podríamos decir de Airbnb antes de la cuarentena, antes de la pandemia, ¿no? Porque de hecho Airbnb está pasando por una crisis muy, muy, muy dura, pero no vamos a centrarnos en eso porque claramente esto es un momento en el que está pasando y que el modelo de negocio se ve retado, pero previo a eso Airbnb se había constituido como el hotel más grande del mundo sin habitaciones propias, porque son las habitaciones nuestras las que forman parte de Airbnb. Tú puedes entrar a esta plataforma y básicamente alquilar un espacio, una casa en un lugar o un departamento o compartir, quedarte en la casa de alguien por un costo mucho menor y con una experiencia distinta. Pero ¿de dónde parte la propuesta de valor de Airbnb? Vamos a hablar de algo que también es bastante conocido en el mundo del diseño de modelos de negocio, que es el modelo de propuesta de valor, que es un Canvas, que es muy interesante. Por si no lo conocen, los invito a revisar. Es el Value Proposition Canvas, que es un zoom en el Business Model Canvas, que está también muy popularizado, que tiene básicamente 9 bloques. En el centro del bloque del modelo del formato del Canvas de modelo de negocio está la propuesta de valor. Y en el extremo derecho está el usuario, el público, la persona a la que me quiero dirigir con el producto. Entonces, hay un zoom en esos dos bloques que son claves en el diseño de una propuesta de valor o de un modelo de negocio, que se llama justamente el Value Proposition Canvas o el Value Proposition Model. Entonces, el Value Proposition Model propone dos grandes grupos: entrar a profundizar en la persona para, en base a eso, construir un producto o servicio poderoso. Entonces, cuando hablamos y nos centramos en el modelo, en la propuesta de valor que ha construido Airbnb, podríamos definirlo de esta manera. La persona o los usuarios a los que ellos están dirigidos, que básicamente son viajeros, tienen una gran tarea, o tenían en ese momento una gran tarea: encontrar un lugar donde hospedarse en su próximo viaje, digamos, a Nueva York. Y lo ven ahí en morado como un post-it, ¿verdad? Esa es la gran tarea que estas personas tenían. Un dolor que ellos encuentran en el proceso de tener que encontrar un lugar donde quedarse, un problema, una barrera, un obstáculo, es que el costo de los hoteles es excesivo en Manhattan. Y quienes hemos estado ahí lo sabemos, son carísimos. Es carísimo quedarse en un hotel. ¿Qué pasaría si yo puedo solucionar ese problema? Me encantaría además encontrar un espacio donde no pueda sentirme necesariamente en un hotel, sino sentirme en casa. Porque hemos pasado, además estamos dentro de una experiencia, dentro de una economía de la experiencia, donde las personas buscan tener experiencias diferentes y sobre todo a nivel de viajes. El viajar significa salir de tu espacio, etcétera, esperas ir y ya no ser el clásico turista.
¿verdad? Ese turista que se paraba con sus cámaras y tomaba fotos aquí y allá y que incluso tenía hasta una forma de vestirse y era muy fácil y reconocible. Más bien hoy los viajeros lo que buscan es mimetizarse dentro de los espacios que visitan, sentir que son parte de la cultura, de lo que está pasando en la ciudad, descubrir cosas nuevas, restaurantes, lugares, etcétera, pero que no necesariamente son los típicos lugares turísticos a los que la industria del turismo estaba acostumbrada a plantear o vender. Entonces, digamos que cuando se hace el análisis de la propuesta de valor de Airbnb, existen estos tres grandes elementos. Personas que quieren viajar, pero que encuentran que el viajar y hospedarse en las ciudades que quieren conocer en muchos casos es muy caro y que además se sentirían muy bien si es que lograran sentirse dentro de la cultura del lugar que visitan. Y es así como ellos crean un propósito, crean una propuesta de valor que es muy sólida, que empieza primero creando un website donde los propietarios en Manhattan puedan alquilar sus cuartos libres. Segundo, esto soluciona directamente la necesidad que tiene la persona del otro extremo de encontrar un lugar donde hospedarse. Claramente aquí hay una observación muy hacia atrás, incluso que tiene que ver con sharing economy, que es que hoy podemos compartir espacios en nuestras casas. Pero digamos que profundizando entonces nuevamente en Airbnb, tenemos que por un lado este website plantea un espacio donde cualquier persona que vive en Manhattan o en San Francisco pueda alquilar un espacio dentro de su casa, que además tiene costos muy accesibles en comparación a un hotel, porque los costos no son comparables, ¿no? Incluso quedarte en toda una casa cuesta $300, $400 cuando un hotel de lujo te puede llegar a costar $2,000, $3,000. Entonces solucionas directamente el pain o la barrera que tenía el usuario. Y finalmente, arriba, el estar en la casa de alguien, el quedarte en ese lugar, el compartir el espacio, ya sea con esa persona o con quien viajas, pero dentro del mismo contexto de una casa, te hace sentir que estás viviendo en una casa, te hace sentir esa experiencia que hoy muchos viajeros buscan. Y es así como nace la propuesta de valor de Airbnb, que es crear una plataforma donde puedes encontrar lugares para hospedarte a precios accesibles y además con una experiencia vivencial. Entonces, digamos que se juntan todos los elementos para crear una propuesta de valor sólida. Esto de acá es creatividad pura. Si bien no voy a entrar a profundizar en cómo se logra plantear esto de manera creativa, sí hay muchísimo análisis creativo detrás de esto. Estamos creando en todo momento. Primero, creamos entendiendo a las personas. Creamos poniéndonos en su lugar y deseando lo que ellos quisieran desear. Eso es parte de la creatividad. Nos ponemos creativos cuando pensamos que una solución a un problema podría ser a través de una plataforma. Nos ponemos creativos cuando hacemos que esa plataforma no sea simplemente un buscador de cuartos de hotel o de cuartos donde quedarme, sino que tenga todo un tema conceptual vivencial detrás. Entonces, aquí podemos ver claramente en cómo la creatividad y el capital creativo que tenemos forma parte del desarrollo y diseño de negocios. Pero vamos a ir un poco más allá, porque creo que el capital creativo está aplicado en este punto de la propuesta de valor a un mensaje que además se construye a nivel creativo muy, muy fuerte. Ok, tú has creado una plataforma donde puedes encontrar lugares para hospedarte. Pero bueno, eso no es vendedor, no es rico, etc. Es ahí donde entra nuevamente el capital creativo a transformar ese mensaje y convertirlo en algo mucho más poderoso. Y en este caso se llama Vive ahí o Live there, que es la traducción traducción creativa de la propuesta de valor de Airbnb. Entonces, hay algo bien interesante aquí, porque en base a esto, Airbnb construye absolutamente toda su comunicación en vivir ahí. Y creo que cuando tú escuchas vivir ahí, entonces realmente puedes entender la magnitud de lo que significa Airbnb. No es simplemente un lugar donde te vas a quedar a hospedar, es un lugar donde te permite vivir tu viaje y vivir el lugar que estás conociendo. Entonces,
esto es un ejemplo de cómo la propuesta de valor impacta el diseño el capital creativo puede impactar el diseño y la creación, diseño y desarrollo de las propuestas de valor. Entonces, este es un excelente ejemplo, pero vamos a ir ahora a otro que explora el diseño de producto, porque creemos, ok, sí, bueno, Sergio, nos acabas de mostrar un campo en el que todavía se me exige ser creativo a nivel artístico, ¿no? A nivel conceptual, quizá mi creatividad no va tanto por ese camino. Ok, déjame mostrarte cómo también puedes ser creativo diseñando nuevos negocios o nuevos productos. Y es aquí donde entramos a ver un gran ejemplo que es Casper. Casper, que probablemente no lo conocen muchos de nosotros, no lo conocíamos muchos de nosotros, pero yo lo llegué a conocer hace un tiempo. Hubo un momento en el que todas estas industrias distintas, como hemos visto en los hoteles, vemos Uber en taxis, vemos Rappi en delivery, han transformado o han impactado profundamente en el core del negocio, ¿verdad? Y han transformado completamente la industria como la conocíamos. Casper tenía una idea que era transformar una industria que no muchos miraban o que miraban de reojo, pero que en verdad no les causaba ningún interés, y es la industria de los colchones. Pero yo iría un poquito más allá. Ellos estaban hablando, porque ellos no vieron necesariamente voy a diseñar colchones, sino que nuevamente utilizando la creatividad y esa capacidad de entender a las personas y ver hacia dónde se está moviendo el mundo, entendieron la necesidad, lo importante que significa dormir, ¿verdad? Hoy día vivimos una vida ajetreada, vivimos una vida estresada, ni qué decir cómo esto se ha movido además con la cuarentena, con el tener que trabajar desde casa, donde el dormir casi es un lujo. Sin embargo, es lo único que nunca nos van a poder quitar, la capacidad de poder dormir. Sin embargo, dormimos muy poco y dormimos muy incómodos y dormimos muy mal. Y en la industria de los colchones en Estados Unidos, había toda esta idea siempre de que el vendedor de colchones te va a estafar, casi como el vendedor de seguros, ¿no? Que también siempre tú crees que está escondiendo algo. El vendedor el vendedor de autos usados y el vendedor de colchones en Estados Unidos siempre ha sido visto como esta persona que te va a engatusar y finalmente te va a engañar y te va a vender un mal producto. Entonces Casper transformó completamente y empezó a diseñar colchones que tenían un nivel de tecnología altísimo. Y ustedes pueden verlo si entran a su página web. Y sin embargo, pudo ser solamente una tienda de colchones buenos y baratos de alta tecnología y además completamente digital, porque solamente lo puedes comprar online, te llega el colchón a tu casa en una caja, lo despliegas y tiene una garantía de por vida. Tiene una garantía de X cantidad de sueños, si no logras dormir, lo puedes devolver. O sea, es impresionante. Entonces, todo un modelo de negocio, como les digo, muy creativo, muy interesante. Sin embargo, nuevamente, gracias al capital creativo, ellos tradujeron esta propuesta de valor, que significa una tienda online que vendía colchones buenos y baratos, en un espacio que sirve para dormir mejor, porque dormir mejor significa vivir mejor. Entonces, el diseño de producto en Casper, de hecho, se enfoca en revalorizar la importancia de dormir bien, porque es el único medio para vivir una vida plena y extraordinaria. Cuando tú duermes bien, cuando estás despierto, vas a vivir bien, ¿verdad? Y creo que eso no nos queda duda a ninguno. Entonces, el negocio de Casper no es el negocio de los colchones, el negocio de Casper es el negocio del sueño. Y es a raíz de eso y entendiendo realmente dónde está su propuesta de valor o dónde se encuentra el diseño de su producto, que desarrollan toda una gama de productos alrededor, que podrían limitarse a hacer colchones, sí, podrían ser el experto solamente en colchones, sin embargo hacen colchones, tarimas, frazadas, sábanas, cobertores, etc. Y bien, todos esos productos todavía ustedes podrían decir, sí, Sergio, es verdad, pero todavía esos productos están muy asociados al dormir, a la cama, etcétera, ¿verdad? Entonces sí, podría ser
de que todavía se sienta hasta cierto punto tradicional, no hay nada sorprendente. Sin embargo, ellos luego crearon uy, ¿qué pasó? Porque creo que no se ha puesto esa diapositiva, pero les prometo que se la comparto. Ellos crearon luego, y sí, voy a tratar de entrar, si no a la página de Casper, porque creo que va a ser la forma más fácil de mostrársela. Acá tienen la página web de Casper, y si ustedes ven en esta lista, bueno, tienen colchones, tienen almohadas, tienen tarimas para la cama, tienen accesorios para la cama, o sea, cobertores, sábanas, etcétera, pero le llaman regalos, y ellos han creado, porque cuando tú te enfocas tanto primero, cuando tienes claro cuál es realmente tu propósito, tu negocio, que no es vender colchones, sino mejorar la experiencia del sueño, entonces empiezas a investigar muchísimo alrededor de lo que significa la experiencia del sueño, y la experiencia del sueño va mucho más allá del simplemente echarte en la cama y dormir, de tener una buena frazada con la que cubrirte, o tener un colchón cómodo, sino que también va por entender cómo debe estar la luz, en qué momento deberías apagar tu celular, incluso la luz, cómo debería ir moviéndose, cómo debería sentirse en los aromas. Hay aromas que te van a ayudar a dormir, hay otros que te van a ayudar a despertarte. Hay una serie de elementos que crean la experiencia del sueño, y ellos crearon dentro de esa investigación, entendieron de que había una oportunidad gigantesca en la luz. Y crearon esta herramienta que tiene, este producto que tiene muchísima tecnología detrás, y que es básicamente una lámpara que tú la puedes voltear y que reconoce la luz que existe en el espacio, y va adaptándose para acompañarte en el momento del sueño o en el momento del juego, como podemos ver al niño abajo, o el momento de que tienes que salir. Está diseñado incluso para que puedas caminar, y cuando tú lo sostienes, identifica que tu mano está sosteniendo el producto desde un lugar, el objeto, desde un espacio, para poder solamente iluminar el piso y puedas caminar en la noche sin tener que encenderle la luz a todo el mundo. Tiene esta capacidad de despertarse, entonces te despiertas naturalmente como si fuese una mañana en el día, ¿no? El sol está apareciendo, y puedes configurar varios para que toda la casa y toda tu habitación tenga esta sensación. Y como les digo, detrás de lo que ha hecho Casper con este producto, existe muchísima tecnología, ¿no? Entonces acá pueden ver a los diseñadores del producto contando un poco la historia detrás de este objeto, que hay muchísimo estudio y muchísimo análisis que mezclan muchas, digamos, disciplinas, que van mucho más allá de simplemente el diseño de producto, ¿verdad? Entonces, esto es un ejemplo muy, muy, muy concreto de cómo podemos utilizar nuestro capital creativo para crear productos, diseñar productos, ir más allá de simplemente bonitos mensajes creativos, sino que también podemos usar nuestra capacidad creativa, que como dijimos al inicio, todos la tenemos, para poder llevarla a la creación de un producto innovador. Ok, ahora vamos a volver entonces y vamos a hablar de otra forma, que es cómo es que nuestra capital creativo también puede impactar en la experiencia del usuario. Nuestra creatividad, cómo puede impactar en la experiencia que yo como negocio, como marca, como compañía, como organización, puedo brindarle a mi usuario. Y ahí, bueno, vamos a hablar de una compañía que todos conocemos, que es Apple, que ha creado recientemente. Ellos empezaron a rediseñar, primero hicieron todas sus oficinas centrales, seguramente que han visto, es como un círculo, que fue una visión, fue la última visión y último gran proyecto de Steve Jobs, que es como una nave espacial gigantesca en medio de Cupertino. Y bueno, entonces hablaba, el diseño de esta oficina gigantesca se ha llevado a las tiendas de Apple. Entonces, muchos elementos de diseño que tiene esta oficina, que por sí es una experiencia, se han llevado a muchas tiendas en el mundo.
Entonces ellos empezaron desde hace 3 años a rediseñar las oficinas, las tiendas, perdón, de Apple alrededor del mundo, en muchas ciudades, en Londres, en Nueva York, en París, en Tokio, etcétera. Empezaron a rediseñar las oficinas usando los mismos materiales, del tipo de piedra, el tipo de acabados, los pisos, el tema de integrar la naturaleza dentro del espacio de la oficina. Y así rediseñaron muchas tiendas icónicas, como por ejemplo la de Regent Street en Londres, que es una tienda impecable y que integra muchos elementos visuales. Y además empezaron empezaron a ver las tiendas más que como un espacio solamente de venta, como un espacio de experiencia. Y creo que los que hemos ido a una tienda de Apple es justamente eso lo que nos llama la atención de ellas, ¿no? Esa libertad que tenemos de agarrar los productos, jugar con ellos, usarlos, hay clases, hay cosas que están pasando. Sin embargo, ellos quisieron ir un paso más allá porque sentían de que las tiendas finalmente era un espacio comunitario, donde la gente llegaba y compartía información, compartía momentos, compartía conocimiento. Ya tenían el Genius Bar, pero quisieron ir un poco más adelante y crearon esto que ellos le llaman Apple Hoy. Y la vicepresidenta de Retail y tiendas en línea de Apple dice lo siguiente: hoy en Apple es una de las formas como evolucionamos nuestra experiencia para servir mejor a nuestros clientes locales y emprendedores. Estamos creando el concepto moderno de la plaza central de la ciudad, donde todos son bienvenidos a un espacio donde lo mejor de Apple se une para conectar unos con otros, descubrir una nueva pasión o llevar tu habilidad al siguiente nivel. Yo estuve en una conferencia con ella en Cannes hace 2 años y ella presentaba la idea de lo que iba a ser hoy en Apple. Y después cuando lo he experimentado realmente es impresionante. Tienen en estas tiendas que les digo que se rediseñaron y que son muy icónicas, reinterpretaron la experiencia para que las personas cada 30 minutos puedan asistir a una charla o a un programa o algún taller creativo de diferentes tipos. Es simple, son series de seminarios educativos que se ofrecen en todas las tiendas y que además están dirigidos por tipos de perfil. Por ejemplo, los influencers pueden ir a aprender a tomar fotos chéveres. Las personas de negocios pueden aprender a usar sheets de Number. Las personas de cocina pueden aprender cómo las aplicaciones de cocina podrían mejorar recetas. Y así, cada 30 minutos en estas tiendas hay una nueva serie de diferentes tipos de temas. Por ejemplo, aquí vemos algunas de ellas. Fotografía, photography portrait, playgrounds de código, para crear código, cómo utilizar Sheets en iPad y en iPhone, o cómo hacer proyectos artísticos en tu iPad, ¿no? Entonces, eso además se nutre constantemente de la inteligencia y de la data. Entonces, todo eso está mapeado. Las personas que asisten a una sesión de Apple hoy, de ahora en Apple, perdón, van llenando su información y nutren la base de datos que ellos manejan localmente para poder plantear mejor su parrilla de contenidos o de clases. Sin embargo, van un paso más allá porque también evalúan los temas que está tocándose, que están hablando los influenciadores, de los que está hablando el contexto y la comunidad, para adaptar muy bien la lista de contenidos que se presentan en Apple hoy, en Apple ahora, para que sea además relevante para las personas que están ahí. Como decía la vicepresidenta de Retail, lo que están queriendo hacer es esa plaza central, imitar lo que para nosotros era o debió ser, o no sé, quizá para algunos lo es, la Plaza de Armas, que es un lugar donde las personas llegan, se congregan, comparten información, comparten puntos de vista, ¿cierto? Están convirtiendo sus tiendas en pequeñas plazas de armas, donde se comparte tecnología, innovación, diseño. Entonces, esta es una forma muy, muy, muy clara de cómo la creatividad también puede llevarse a ese capital creativo, puede llevarse y aplicarse en la experiencia que un negocio, que un emprendedor puede brindar a su usuario, a su público, a su cliente.
Entonces, he nombrado 3 experiencias que claramente pueden sonar un poco lejanas, porque lo son. Airbnb, las 3 son americanas. Y además monstróficas, ¿no? El tamaño, son gigantescas. Pero no olvidemos que Airbnb fue alguna vez una startup en la casa de uno de sus dueños, que alquiló uno de sus cuartos amigos que venían a San Francisco a visitarlo para poder pagarse la universidad. Así que empezó así. Casper solo pensaba en hacer mejores colchones al inicio, pero luego se enamoraron de lo que realmente es el sueño. Y bueno, Apple es Apple, de él no vamos a hablar porque sabemos que Apple tiene muchísimos recursos detrás. Pero bueno, la creatividad aplicada en el caso de Airbnb en su propuesta de valor y su comunicación, en el caso de Casper en el diseño de producto y en el caso de Apple en el diseño de la experiencia que las personas tienen con la marca. Entonces, los 2 takeaways más importantes que quiero que te quedes en esta reunión son el primero, que debes reconocer tu capital creativo, el que llevas dentro solo por ser humano. Ya eso te dio una ventaja muy grande sobre cualquier otra especie y que puede llevarte a transformar un negocio, ya sea el tuyo o para el que trabajas, puede llevarte a transformar tu vida, tu educación, puede transformar tu hogar, puede transformar tu familia, puede transformar tus relaciones, etc. Ese capital creativo con el que todos contamos y que nos diferencia y que siendo bien usado claramente puede convertir y transformar completamente tu vida. Primero hay que reconocer eso. Y segundo, hay que entender la necesidad y la urgencia de fortalecer ese pensamiento y la confianza creativa, porque de eso vamos a hablar justamente en la próxima sesión, que es qué tengo yo que hacer para fortalecer mi pensamiento creativo, porque a veces, como les decía al inicio de la sesión, a veces creemos que no somos creativos, que la creatividad se limita a ciertos seres elevados que piensan de una manera distinta porque son artistas o son creativos porque han consumido algún tipo de mejunje o de estimulante. O también crees que la creatividad tiene que ser necesariamente extrovertida. Entonces, si yo no soy extrovertido, no soy artista y no soy un fumón, entonces no soy creativo. Eso es falso. Todos somos creativos, nuevamente, como empecé diciendo esta reunión. Entonces hay que entender la necesidad de que ese pensamiento sí se puede entrenar para que seas más creativo. De eso vamos a hablar en la próxima sesión. Y segundo, en la confianza de contar tus ideas. Porque, ok, yo puedo tener buenas ideas, pero ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si el otro se burla de mí? ¿Será una buena idea? No sé. Quizás eso no es mi chamba tampoco, ¿verdad? Porque a veces se cree que la creatividad es de cierta área de un negocio. Ese no es mi trabajo, yo no tengo que ser creativo. No, todos tenemos que ser creativos hoy porque es una ventaja para poder sobrevivir. Entonces tienes que también trabajar tu confianza creativa. Y de eso justamente es lo que vamos a hablar en la próxima sesión, pero ahora, dado que nos quedan justamente 15 minutos, vamos a dar un espacio para los comentarios o sus preguntas. Geraldi, ¿estás por ahí? Hola, Sergio. Hola, Lourdes. ¿Me escuchas bien? No, soy Geraldi. Ah, Geraldi. ¿Cómo estás? Sí, ¿cómo estás? Veo una pregunta aquí de Adalberto. Nos pregunta, ¿cuál es la mejor manera de estructurar una creatividad a una acción? ¿Cómo convertimos una idea creativa en una acción? Esa es una pregunta bien, bien importante a la que le hemos estado dando, de hecho, le hemos estado dando muchas vueltas últimamente porque hay una gran diferencia entre las personas que son capaces de tener buenas ideas y las que finalmente las convierten y le dan estructura, ¿verdad? Y es que justamente es eso también, porque a veces somos simplemente ametralladoras de ideas. A veces tenemos una cantidad, y me ha pasado, trabajo con personas creativas que son realmente ametralladoras creativas. Es decir, pueden tener cantidad y cantidad y cantidad de ideas todo el tiempo, ¿no? Y a todo le ven una oportunidad de poder convertirlo en un negocio, etc. Sin embargo,
sin embargo, no todas las personas, y ahí sí hay un quiebre, no todas tienen la estructura y la capacidad de poder convertir esas ideas porque no tienen o las herramientas o no tienen la motivación. Entonces, primero hay que tener claro eso. Primero hay que tener motivación claramente en poder llevar una idea y sacarla adelante para convertirla. Entonces, la motivación viene desde muchos aspectos, desde el contexto que te rodea, que también tiene que ser motivante, la confianza que necesitas para llevar esa idea a la realidad. La motivación tiene que ver con disciplina, porque también la creatividad implica disciplina, si quieres que realmente sea una fortaleza en tu organización. Y después, estructura. Hemos hablado, por ejemplo, de estos canvas que permiten que ideas se conviertan finalmente con mayor análisis en modelos de negocio. Entonces, yo le respondería, no me acuerdo el nombre de la persona que nos preguntó, perdón, Adalberto, pero Adalberto, sí. yo te diría entonces, primero motivación, que tiene que empezar en ti, en lo que te rodea y sobre todo en tu disciplina, de encontrar una idea y creer fuertemente en ella y motivarte para sacarla adelante. Y segundo, en aprender de nuevos métodos, de nuevas formas y estructuras de trabajo que permiten que las ideas se conviertan finalmente en negocios. Muchas gracias. Tenemos otras preguntas acá que me están Sí. haciendo y una de ellas es para ti, ¿cuál es la principal diferencia entre creatividad e innovación y cómo el CEO puede motivar a su equipo y hacer que la creatividad se presente en toda la organización? ¿Cómo puede incentivar esto? Hay una, hay una, hay una, digamos que hay una diferencia entre creatividad e innovación. Es como la clásica, el huevo o la gallina, ¿verdad? Que es primero la creatividad y la innovación. Primero es la creatividad, en mi opinión, y luego viene la innovación. La innovación es esa capacidad de llevar las ideas adelante, pero ideas que realmente están impactando y generando algo completamente distinto. Y la innovación no tiene que ser necesariamente crear algo nuevo. Otra cosa que creo yo mucho es que la innovación, que no existe nada original. Todo se crea por encima de otros. Entonces, como veíamos, la capacidad creativa de los humanos es la diferencia y lo que nos distingue es que podemos construir idea sobre idea. Entonces, la innovación es sobre un espacio, construir nuevas ideas que transformen completamente el lugar. Pero la innovación es esa capacidad de llevar ideas adelante. Entonces, primero parte la creatividad, que parte incluso más atrás de la curiosidad, porque la curiosidad nos lleva a la creatividad. La creatividad finalmente genera conexiones para darle paso a la innovación. Entonces, la innovación es esa capacidad de llevar las ideas adelante de manera que además impacten de forma muy diferencial en una industria o negocio. Cuando me preguntas cómo el SEO puede motivar la creatividad, nosotros lo que hacemos en la agencia, lo que yo hago primero es generar un espacio de confianza creativa. Que las personas sientan que tienen un espacio libre, que tienen la libertad de poder contar sus ideas, ya sean ideas poderosas o menos poderosas. No hay idea mala, porque lo que sucede con las ideas es que cuando tú las aceptas con los brazos abiertos, se construyen unas a otras. Entonces, la creatividad, como les decía, al ser iterativa y capaz de construirse sobre ella, cuando existe libertad de que puedas realmente expresarte, no simplemente hablamos de crear de contar tus ideas, sino de simplemente tú ser quien quieres ser, de expresarte, seas quien seas, quieras venir como quieras venir, quieras mostrarte como quieras mostrarte, ya estás generando ese espacio de confianza creativa que va a abrir las puertas al pensamiento creativo, que es el siguiente paso. En un espacio creativo, entonces existe, en donde es un espacio de libertad, existe creatividad. Es como el oxígeno al humano. La libertad es como es. La libertad es el oxígeno de la creatividad. Cuando no hay libertad, lamentablemente la creatividad no existe, es inexistente. Buenísimo. Y ahora en estos tiempos que estamos viviendo, ¿cómo podemos saber nosotros si mi creatividad o las ideas llegan a ser rentable o no aquí en Perú? ¿Cómo podemos hacer para tener ese tema un poquito más claro y ver qué pasos podemos seguir? Sí,
Yo siempre recurro a la empatía. Es de hecho el principio del design thinking, es el diseñar para humanos, y diseñar para otros, no para mí. Creo que ese es el primer consejo que le daría, es entender a las personas a las que quieres ir. Si tienes una idea, porque las cosas nacen así, yo estoy pasando por la calle y de repente veo que hay 20, estoy esperando una cola de 20 taxis en línea y ninguno me quiere llevar a San Juan de Miraflores. Entonces se me ocurre la idea de que ¿por qué no habría una aplicación que yo podría simplemente elegir el taxi y que ya conecte al taxista con el usuario? Y a alguien se le ocurrió y lo llevó adelante, llevó la capacidad de la creatividad y la innovación. Entonces, es entender esas ideas y testearlas con personas. Testear para ver que realmente esa idea tiene un espacio dentro del mundo, porque está cubriendo una necesidad real de las personas. Hemos mostrado casos de Airbnb, hemos mostrado el caso de Casper. Son casos reales donde las personas han conectado necesidades reales y humanas con productos. Entonces, si quieres saber si tu idea va a tener éxito, testéala y cuéntala a un grupo de personas que te pueda estar dando constantemente feedback y que te diga, sí, acá hay algo interesante. ¿Ok? Y después lánzate. Genial. Y por otra parte, ¿por qué es más fácil expresar creatividad en colores blanco y negro? ¿Y qué ejercicios de creatividad nos recomiendas para que uno pueda desarrollarla y poder hacerlo también desde casa, ¿no? ¿Qué se puede hacer para ello? La verdad que yo uso los colores blanco y negro para expresar la creatividad, no necesariamente por un tema creativo o para estimular la creatividad. Y voy a ser muy honesto, no he leído antes sobre por qué los colores blanco y negro influyen en ser más creativo. Creo que la limpieza, podría decirlo yo, quizás una hipótesis, la limpieza que te da el uso de solamente dos gamas, porque el blanco y el negro no necesariamente son colores, pero es otra historia. La ausencia de luz y la totalidad de luz, que podría expresarse como el blanco y negro, generan focos de atención, ¿verdad? Permiten que puedas digerir la información de una forma más clara. El uso del color es para poder resaltar ciertos elementos. Entonces diría que básicamente por ahí. ¿Qué ejercicios de creatividad recomiendo? En realidad eso los vamos a ver la próxima semana. Hay muchos. El primero, yo diría que es salir a la calle y hacer conexiones. No conexiones de saludar a la gente, sino encontrar detrás de las cosas qué conexiones existen, qué historias hay, qué cultura, qué fue, qué pasó, qué impactó en que el poste de luz sea de esa forma y no de esta forma. ¿Ok? Cuando tú estás caminando por la calle puedes tener esas observaciones y eres capaz de tener esas observaciones y empezar a hacer conexiones entre cultura y diseño y personas y sociedad. Entonces es ahí donde tú empiezas a nutrir la creatividad. ¿Me podrías repetir la siguiente pregunta, perdón? Claro, la pregunta era sobre los ejercicios para estimular, que ya la abarcaste muy bien. Y ahora tengo una pregunta quieren conocer tu opinión hoy en día sobre el sector e-commerce, cómo está manejando la creatividad. ¿Tienes alguna opinión sobre este sector? Nos están Creo que hay preguntando. muchísima oportunidad, creo que claramente hay muchísima oportunidad creativa en el e-commerce en todo aspecto, desde la comunicación del e-commerce. Creo que no es clara, creo que hay visualmente y a nivel de diseño, a nivel de comunicación, existe mucha confusión sobre cómo se maneja la oferta. Solamente el hecho de que cuando entras a una tienda y la redacción o no existe primero la redacción de un producto con su descripción, y si existe, es tan fácil como decir, si estás viendo un mueble, te dice esto es un mueble, ¿qué pasa? Desde ahí ya estás viendo que hay muchísima oportunidad de poder describir mejor los productos, de describir mejor, dar una mejor experiencia al usuario. A nivel creativo también, ¿qué creatividad se puede aplicar a nivel logística? ¿No? Por ejemplo, les ha pasado seguro, yo estoy comprando online muchas cosas, mucho más que antes, al menos aquí, y compro en negocios pequeños porque son más ingeniosos en su forma de repartir.
si saben la importancia de lo que es vender, les cuesta, realmente realmente para ellos una venta depende del día, ¿verdad? Entonces es tan importante para ellos que se toman tanto esmero al momento de repartir las cosas, y no solo en el repartir el protocolo y todo lo que tienes que seguir, sino en el hecho de ser cumplidos, que es lo principal que tú esperas de la logística de una tienda online, es que tu producto llegue lo más pronto posible y en la mejor condición, que creo que es ahí donde hay mucha creatividad detrás de los pequeños negocios en cómo están abordando el e-commerce. Porque veo personas que usan ellos mismos su delivery, contratan camionetas, llaman al Uber, llaman al taxi. El otro día me compré unos aromas de aceites de aromas, y el pata, yo le dije que me gustaría tenerlos el sábado y me dijo, te los envío en este instante, y era un viernes. Y en verdad, ¿qué tal esmero le puso a la entrega del producto y al llevarlo, al presentártelo, etcétera, que me fidelizó? Entonces digo, ahí hay una gran necesidad de implementar creatividad en las grandes tiendas que quizá en algunos casos no les cuesta tanto. Dicen, bueno, es solamente una venta, o son uno de 5,000 otros pedidos que tengo que repartir en el día. Entonces tienen que encontrar nuevas formas más creativas de, por ejemplo, abordar su logística. Buenísimo. Y tengo ahora, bueno, unas últimas preguntas que he tratado de juntarlas para poder darles una respuesta. Sí, Y veo que hay primero varias preguntas. Qué pena no poder sí, responderlas todas. sí, es más que nada si el estado emocional tiene relación con la creatividad, ¿El estado y emocional, perdón? si el estado emocional de una persona tiene relación con la creatividad, si influye en si es que en esta creatividad se llega a desarrollar o no. Y la otra parte es, ¿qué importancia tiene el capital económico para que la creatividad se plasme en la realidad? ¿O tú crees que con el acto de fe y confianza y motivación basta? ¿O es un mix o alguno pesa más que otro? Sobre el tema de las emociones, definitivamente creo que cuando tú estás pasando por una etapa feliz o una etapa más triste, tiene un impacto en todo lo que vas a crear. Y me pasa a mí, le pasa a ustedes. Yo creo que uno no deja de ser creativo, solamente que tu creatividad tiene matices distintos, ¿no? Y está expresado en el arte de muchísimos artistas. Picasso, por ejemplo, tiene una forma de expresarse en sus últimos 10 años de vida muy, muy intensos y muy diferentes y muy crudos, muy, muy distintos a otras etapas de su vida, ¿no? Etapas en las que estuvo enamorado, etapas en las que vivió viajes, en las que vivió movimientos políticos, se reflejaba en su arte. Entonces la creatividad no deja de existir, y eso es algo que quisiera que todos se queden. Es una pregunta bien interesante, es que la creatividad no deja de existir porque estés triste, o no soy creativo porque estoy solo, o soy más creativo cuando estoy feliz, o soy más creativo cuando estoy drogado. No, eso no funciona así. Tu creatividad toma un matiz distinto. Lo que vas a crear finalmente tiene un resultado diferente, pero por eso no dejas de ser creativo. Finalmente, y es interesante crear en los momentos en los que tú crees que vas a ser menos creativo, porque el resultado puede ser muy, muy, muy disruptivo y te puede sorprender a ti mismo. A mí me gusta escribir, y cuando escribo me doy cuenta de lo distinta que es lo distinto que es mi trabajo, mi resultado de redacción, cuando estoy contento, cuando estoy alegre, cuando estoy solo, cuando estoy acompañado, cuando estoy seguro, cuando me siento inseguro, cuando hace frío, cuando hace calor. Entonces influye muchísimo el contexto y tus emociones y tus sentimientos. Entonces explora cómo se expresa tu creatividad en todo momento. Y la segunda pregunta sobre el capital creativo y el capital económico. Yo creo que es un mix, pero todo nace con una buena idea. Eh, Muchas grandes ideas empezaron con muy poco capital, muchas grandes ideas empezaron con muchísimo capital. Amazon es una de esas. Hay una historia de que Amazon nació en un garaje, ¿verdad? Y todos dirían, wow, pero en realidad su papá le dio $100,000 para poder empezar. No a cualquier chico le dan a su papá $100,000, ni tampoco estudias en la mejor universidad de California. Es cierto, a veces no, es un mix. Tiene que haber una gran idea, pero también tiene que haber capital para poder hacer que esta idea
realmente crezca. Y es por eso que existen tantos fondos de capital donde buenas ideas y startups compiten para poder obtener un fondo. Entonces, hay un mix de cosas, ¿no? Sin embargo, lo principal, creo yo, es enamorarte y apasionarte por tu idea, obsesionarte con tu idea. Si realmente estás seguro, convencido, lo has testeado, sabes, tienes diseñado, sabes el propuesta de valor, sabes que esto puede ser un hit, y estás convencido de tu idea, entonces sácala adelante, lucha por ella, empújala como dé lugar, busca la forma, porque quizá los primeros años, como cualquier negocio, como cualquier idea, no va a ser rentable, pero hay que darles tiempo. Es como la educación, que no es algo que tú lo ves, no ves resultados el día siguiente, lo ves en el tiempo. Quizá no tanto como la educación, pero no es de resultado inmediato, ¿no? No vemos en el corto plazo el resultado, sino que lo vamos a ir viendo en el camino. Pero enamórate de tu idea y sigue luchando con ella. Me encanta. Muchas gracias, Sergio, por tu No, ponencia gracias a ustedes. magistral. Muchas gracias por tu tiempo, a todos también igualmente, han tenido una participación bastante activa. Esta semana, en el transcurso de la semana, les va a estar llegando a sus correos la grabación de este webinar. Nuevamente, muchas gracias y ya nos estamos viendo. Sí, solamente si me permites agregar antes de que se vayan, vi por ahí que esta charla es parte de un conjunto de varias, sí, es parte de un conjunto de varias charlas que empezaron la semana, bueno, de 3 charlas que empezaron la semana pasada. La primera donde conté un poco mi historia personal, y también pueden enviarles el link las chicas para que lo puedan revisar cuando esté en el correo. De la primera sesión, y en la segunda hemos explorado el capital creativo, y la próxima semana vamos a explorar justamente cuál es la creatividad, qué significa creatividad para liberarte. Habíamos hablado hoy día de la libertad y la necesidad de ser libres, y seguramente iba a haber mucha carne para conversar. Entonces, los espero el próximo jueves 23 a las 11 de la mañana para esa sesión. Nos vemos ahí entonces, los esperamos a todos el próximo jueves y ya nos estamos viendo. Muchas gracias. Muchas gracias.